Siguiente tema se llama manejo de EVA o valor económico agregado por sus siglas en inglés. Aquí básicamente el objetivo que buscamos es que entendamos un nuevo enfoque de cómo mirar el resultado de una compañía teniendo en cuenta el riesgo que está corriendo esa compañía. ¿Sí? Es una medida distinta de cuál es la rentabilidad que está obteniendo un negocio versus el riesgo que está incurriendo para poder estar en ese negocio. Básicamente, todas las empresas lo que buscan es obtener la máxima rentabilidad minimizando el riesgo y la inversión. Entre menos inversión tenga que hacer, con la misma rentabilidad, menos riesgo estoy corriendo. ¿Sí? En términos prácticos, si yo tengo un negocio que me produce 100 con 1000 de inversión, tengo una rentabilidad del 10%. Pero si yo tengo ese mismo negocio que me produce los mismos 100, pero la inversión no son 1000, sino que son 500, pues tengo una rentabilidad del 20%. ¿Sí? Entonces, básicamente, al final del día, lo que tenemos que apostarle es a tener una buena rentabilidad con la menor inversión posible para minimizar los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Sí? Una compañía de cualquier tamaño tiene un muñeco que se llama balance, que gráficamente es esto. Aquí tengo una cosa que se llama los activos, aquí tengo una cosa que se llama los pasivos, aquí tengo una cosa que se llama el patrimonio, ¿sí? Y al final del día, yo lo que he hecho es que le he pedido plata a estos señores y le he pedido plata a estos señores y he cogido esos dineros y he tomado unas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Son 4 decisiones. ¿Cuánta plata pongo en la caja? ¿Cuánta plata pongo en la cartera? ¿Cuánta plata pongo en los inventarios? ¿Y cuánta plata pongo en los activos fijos? Lo demás del balance es viento, llamo yo, o carreta. Ahí hay diferidos y cuentas por cobrar de socios y cuentas por cobrar a terceros, que normalmente son viento en las compañías. Entonces, las 4 grandes decisiones que yo tomo en cualquier compañía de cualquier tamaño es cuánta plata dejo en la caja, cuánta plata le presto a los clientes, cuánta plata pongo en la bodega y cuánta plata pongo en los activos fijos. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Es que estas 4 decisiones produzcan la suficiente renta en otro muñeco que se llama P&G, que tiene una I menos una C menos una G y me produce una U. Unos ingresos menos unos costos menos unos gastos me produce una utilidad. ¿Qué es lo que tengo que buscar al final del día? Que esta U sea suficiente para pagarle a estos y le quede algo a estos. Porque recuerden, con esta U, primero le pago a estos. Tengo firmados unos pagarés, unas facturas, unos títulos valores, todo lo que ustedes quieran, y estos se cobran por delante. Entonces, en la medida que el dinero no sea suficiente y le pague a estos y no alcance para esto, entonces ¿qué pasa? Que estos cada vez tienen menos. Todo esto lo van perdiendo. Y eso es lo que le pasa a las empresas visto de una manera gráfica. Que las decisiones que he tomado no son suficientemente buenas y esta P no cambia. El banco no rebaja. Los proveedores no rebajan. Yo tengo que pagarles a esto. Entonces, ¿quiénes rebajan? Los dueños. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que busca manejar el EVA. O sea, ¿cuánto estoy generando con cuánto riesgo estoy corriendo? ¿Sí? Es una medida distinta. A través del tiempo se han determinado otro poco de indicadores o de mediciones de la utilidad. Vamos a verlos uno por uno y vamos a ver cuáles son las dificultades que ellos presentan. El primero es el precio de mercado de las acciones. ¿Sí? Corresponde a cuánto vale la compañía, o sea, cuánto vale esta P
por la cotización en bolsa. O sea, una acción tiene un valor de entrada a la bolsa, y en la medida en que esas acciones tienen oferta y demanda, ese valor aumenta o disminuye, ¿sí? Este precio de mercado de las acciones tiene una gran dificultad, es que puede ser distorsionado por los grandes actores. Entonces normalmente hay unos tenedores de acciones que tienen un porcentaje importante y pueden manipular el precio haciendo más oferta o menos oferta. Entonces este indicador o esta manera de calcular cuánto vale el patrimonio de una compañía tiene esa dificultad. Recientemente lo hemos visto en la crisis financiera del 2009, que hubo una gran manipulación en empresas de mucha tradición, de muchos años, que manipulaban el precio de sus acciones. La utilidad neta corresponde a la diferencia entre los ingresos e ingresos de la compañía de todas las unidades de negocio, ¿sí? O sea, lo que se llama el PIG. Este indicador tiene la gran dificultad que todas las empresas lo manipulan. Y desafortunadamente, todos nuestros colegas contadores se prestan para ello. Entonces, ¿cómo se manipula? Pues simplemente coja unos gastos y póngalos en el activo. Y ya quedó la utilidad manipulada. O simplemente no contabilice ese costo, contabilícelo después. Y la utilidad ya quedó manipulada, ¿sí? Los dividendos presentan lo que realmente reciben los accionistas, pero los dividendos son determinados por una asamblea con base en unas utilidades. Si las utilidades están manipuladas, pues obviamente los dividendos también están manipulados. El flujo de caja que ya vimos, que ya saben cómo se produce, o sea, simplemente es el resultado de los ingresos y los egresos de la caja, ¿sí? Está manipulado porque simplemente yo puedo cambiar los pagos o cambiar los ingresos con base en otorgar o obtener mayores plazos, y simplemente pues el flujo de caja lo puedo ajustar, ¿sí? La rentabilidad del activo, que se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos utilizados, presenta la dificultad que el activo normalmente no tiene la valuación de la realidad. Existen hoy en día normas contables que indican que uno tiene que ajustar los activos con base en las valoraciones que debe hacer periódicamente, ¿sí? Pero esas valoraciones pueden ser manipuladas y muchas veces no se hacen con la periodicidad que se deben efectuar. Entonces el valor que tengo en los activos está distorsionado y no corresponde a la realidad. Al final del día, ¿cuánto vale algo? Un bien mueble, un bien inmueble, realmente vale lo que el mercado esté dispuesto a pagar. No lo que yo quisiera que valiera o lo que yo crea que vale, sino lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él. Entonces allí tenemos otro factor de distorsión. La rentabilidad del patrimonio, que se calcula dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio, ¿sí? Es básicamente como el costo de oportunidad de los inversionistas. Puede presentar la distorsión, que es la utilidad está manipulada. Obviamente ese indicador también está manipulado. Al final del día, todas las empresas tienen estos dos objetivos, que es con el mínimo de inversión lograr la máxima utilidad. O sea, lograr que esta U sea lo mayor posible con la menor A posible. Entre menos A tenga, con la misma U, mayor rentabilidad tengo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Que la U que produzco no tenga tanto riesgo, porque entre más A tenga, más riesgos tengo. O sea, en la medida en que tenga más elementos aquí, más grandes, tengo más riesgos, ¿sí? También se busca tener un equilibrio que se llama la capitalización entre lo que pusieron los terceros y lo que pusieron los dueños, lo que llama el equilibrio entre el capital aportado y el capital prestado. Equilibrar el endeudamiento en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Cuál es la recomendación allí? Que uno debe financiar el balance
de corto plazo con corto plazo, o sea, lo que tiene que ver con inventarios, cartera y capital de trabajo lo debe financiar con corto plazo, y lo que tiene que ver con largo plazo, que son los activos fijos que los voy a recuperar en un periodo más largo de tiempo, lo debo financiar con largo plazo, ¿sí? Entonces uno se encuentra allí que se toman decisiones erradas de esa índole en las empresas, entonces se coge el capital de trabajo y se invierte en activos fijos, ¿sí? Y eso es lo que causa dificultades en muchas compañías. Y equilibrar adecuadamente los periodos de cobro y de pago para balancear la tesorería. ¿Qué es eso? Que si yo vendo a 60 días, pues debo pagar a 60 días. Entonces uno se encuentra permanentemente que se vende a 90 días, pero se paga a 30. Eso ya tiene un desbalance estructural desde el punto de vista financiero, ¿sí? Entonces, el valor económico agregado nos lleva a que básicamente esto está cimentado, la rentabilidad o la medición de la rentabilidad en dos columnas. Maximizar el valor agregado controlando el nivel de riesgo. O sea, maximizar este resultado, hacer lo mejor posible aquí, subiendo aquí, o bajando aquí, o bajando aquí, con el menor A posible, de tal manera que se obtenga una mejor rentabilidad con un mínimo riesgo, ¿sí? Entonces, esa sigla lo que quiere decir es Economic Value Added, por su sigla en inglés, que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa teniendo en cuenta el nivel de riesgo con la que la empresa opera. Entonces veamos ahora la definición de EVA, o otras definiciones. Es el saldo que queda una vez se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad del capital y los impuestos. O sea, es lo que me queda después de que remuneré al dueño. Si no me queda, como en este caso que me queda faltando, ¿quién lo pierde? El dueño, ¿sí? También es una medida de la generación de valor de la empresa después de haber atendido todos los gastos y satisfecho la rentabilidad mínima esperada por el inversionista. Si el inversionista no satisface su utilidad mínima, su rentabilidad mínima, lo que está haciendo es perdiendo valor, porque todo lo que el negocio produzca de menos, eso va directamente contra su inversión. Las obligaciones financieras no van a cambiar. Las entidades financieras van a cobrar su costo. O sea que la diferencia la va a perder el inversionista. Vamos ahora a los principios de EVA. Primero, el EVA lo que al final del día busca es cómo tomar mejores decisiones para maximizar la riqueza de los accionistas. Al final del día lo que se busca es cómo hacemos que el inversionista maximice su rentabilidad. En la medida en que el EVA sea positivo, entre más grande sea, pues más está ganando valor su inversión, ¿sí? Garantizar la asignación de los recursos de la manera más eficiente, porque es que todas las decisiones que se toman del lado izquierdo del balance, donde yo pongo el dinero en 4 rubros, en la caja, en la cartera, en los inventarios o en los activos fijos, lo que tengo que buscar es que esta combinación de decisiones sea lo mejor posible, ¿sí? Debo conocer los objetivos administrativos respecto de la creación de valor. Aquí también es una generación de cultura, porque en todas estas decisiones participan todas las personas de la compañía, ¿sí? Y invertir capital no necesariamente implica maximizar la riqueza de los accionistas. O sea, no, ese paradigma no es cierto, que entre más inversión, mejor negocio. Entre mejor rentabilidad, con menos riesgo, allí es donde el negocio mejora, ¿sí? Veamos el ejemplo gráfico de cómo se produce el EVA que acabamos de ver. Entonces miren, por un lado tenemos la rentabilidad está dada, las I menos los C menos las G, ¿sí? Eso nos produce un resultado neto, le aplico los impuestos y eso me da un resultado neto después de impuestos. Y eso lo enfrento contra ¿qué? Lo que tengo en los activos fijos, lo que tengo en el activo operacional, ¿sí? Y eso me da el cobro
promedio por el capital invertido. Ese cobro promedio por el capital invertido lo enfrento contra el resultado neto después de impuestos, que es lo que acabamos de ver en el modelo, y eso me da el EVA. ¿A qué le tengo que apostar? A que esto sea positivo. Si esto es negativo, quiere decir que la compañía está destruyendo valor. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El manejo de las empresas a través del incremento de su valor. Eso nos permite que nos permite ver cosas como estas, ¿sí? Que debo buscar que los nuevos diseños, ¿sí? Vayan en la generación correcta de valor de la compañía. Nos permite reducir los costos de calidad, mejora los niveles de operación del equipo y reduce los niveles de administración, y permite innovaciones de los proveedores como aporte a las soluciones, lo que hablábamos de la generación de la generación de valor a través de desarrollar los proveedores. ¿Cómo puedo mejorar el EVA? O sea, ¿qué puedo hacer para que se mejore la rentabilidad del negocio controlando su riesgo? Veamos primero desde el punto de vista de la gerencia general. A través de la definición de estrategias orientadas por la misión y los objetivos, a través de tener claro cuáles son las capacidades que tiene la compañía para generar esos recursos, para generar ese valor. Y se debe formular la misión, que ese es otro gran error, que la misión se define acá arriba. La misión hay que definirla abajo y ir subiendo para llegar a esos objetivos. Lo que se debe de buscar es que la gerencia tiene que trabajar la definición de la misión con base en las capacidades que se tiene, los recursos que se tiene para poder llegar a esa definición de misión. O sea, yo no puedo definir la misión como una definición etérea, sino como una definición concreta con base en los recursos humanos, técnicos y financieros que se tienen. O sea, es partiendo de esos recursos de la manera en que yo construyo la misión hacia arriba, ¿sí? No incrementar innecesariamente la complejidad del negocio, ¿sí? Los seres humanos tenemos una capacidad de concentración determinada. Entonces aquí la recomendación es: concéntrese en pocas cosas. Uno no puede hacer muchas cosas simultáneamente y no las puede hacer bien. Entonces aquí la recomendación es: concéntrese en pocas estrategias, ¿sí? Y apuéstele a esas estrategias, ¿sí? Plantearse permanentemente cuál es nuestro negocio, en dónde estoy, para dónde va nuestro negocio, cuál es la misión de nuestro negocio. Determinar la complejidad del negocio por medio de un mapa que compare los productos contra los segmentos de mercado en lo que se encuentra la empresa. Esto quiere decir es que pueda yo comparar mis estrategias con base en los nichos de mercado que estoy atendiendo y poder tomar mejores decisiones para llegar a nichos de mercado donde puedo ser más fuerte o los estoy atendiendo mejor, pero concentrarme en pocas cosas a la vez. Si yo me concentro como gerente de un negocio en 25 líneas, es improbable que sea exitoso en todas. Entonces lo que debo hacer es escoger cuáles son las líneas más productivas o las mejores líneas de negocio y concentrarme en esas líneas de negocio, dado que tengo una capacidad limitada, ¿sí? Y aquí es muy importante el hecho de que yo debo hacer mi trabajo, pero eso me debe significar sentirme bien conmigo mismo y que me permita divertirme. Uno se encuentra que normalmente las personas que tienen al mando de las compañías tienen tal cúmulo de trabajo, tal cantidad de presión por la definición de todas estas niveles de responsabilidades, que todo el tiempo están a disgusto con lo que están haciendo, porque están demasiado presionados. Entonces la recomendación allí es que uno se la tiene que gozar, ¿sí? Y tiene que haber el espacio suficiente de tiempo para poderlo hacer, porque es que mi pensamiento es que uno, cuando tiene a cargo una operación de una empresa, el primero que tiene que estar bien es uno, para poder irradiar eso dentro de su equipo de trabajo y en toda la organización.
Si yo estoy ofuscado o molesto, demasiado presionado todo el tiempo, pues es imposible que eso trasluzca al interior de la organización. Entonces lo que debo buscar es cómo encuentro mecanismos de poder usar lo mejor posible mi tiempo para que me quede tiempo para la familia y para la diversión. Y no debo posponer eso. Normalmente los seres humanos tendemos a posponer eso. Entonces, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para la diversión, porque el trabajo absorbe completamente el tiempo. Eso es un gran error, que al final del día se trasluce en el resultado de la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo estoy ofuscado, estoy presionado o estoy molesto, pues es imposible que mis resultados sean mejores, ¿sí? La administración del cambio, que es la fijación de objetivos claramente definidos, o sea, es hablarle clarito a todo el mundo, que todo el mundo sepa qué se espera y cuál es el resultado que se quiere obtener, ¿sí? Y eso es clarito, o sea, hay que definirlo claramente y todo el mundo lo debe entender, porque en la medida en que todo el mundo lo tiene claro, se sabe qué se espera. Entonces son cosas como estas, que yo he aplicado a través del tiempo. O sea, yo no uso supervisión. Yo considero que cada persona debe cumplir su tarea. Entonces, venga, señor director financiero del área contable, yo espero que usted el 5º día hábil me entregue sus estados financieros y me los entregue con la información cierta, que no tenga fallas, que usted se haya encargado de verificar que esa es la verdad de la compañía y me entregue unos reportes lo más sencillo posible ese día. Señor gerente de ventas, yo aspiro a que usted venda en el mes de febrero tantos pesos y tantas unidades. O sea, es transmitir lo que se espera de cada persona de manera clara, diáfana, que no haya lugar a duda, ¿sí? Y que la persona tenga claro qué se espera de él, qué espera la empresa de él. La otra cosa allí importante es cerrar todas las puertas. ¿A qué me llamo yo cerrar todas las puertas? Señor director contable, ¿eso es claro? Sí. ¿Usted lo puede cumplir? No. ¿Por qué? Necesito 3 computadores, 2 auxiliares. Venga, convénzame. ¿Por qué? No, es que estos computadores son obsoletos. Ya, bueno, listo. Déselos. O sea, usted tiene que cerrar todas las puertas de la elusión de las responsabilidades, porque al final del día, si usted no cierra esas puertas, la responsabilidad se la van a eludir, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, yo lo que he hecho a través del tiempo es, venga, ¿cuáles son las herramientas que usted necesita adicionales? Pues, necesito 3 camiones, un barco, un avión. Bueno, convénzame. Convénzame con argumentos técnicos, profesionales, a la luz de los recursos con que contamos, ¿sí? Porque usted no me puede pedir ahora que necesita un barco si no tenemos los recursos o el negocio no los puede pagar. Entonces, convénzame con argumentos humanos, técnicos, pero también financieros. Vaya y haga su tarea y vuelva aquí, yo lo espero, y convénzame de que usted necesita 2 computadores más o 3 auxiliares de contabilidad o necesita la máquina X42, convénzame. Y en la medida en que me convencen, entonces, bueno, hay que dar esos recursos. ¿Por qué? Porque ahí se cierra la puerta. Ya le di los recursos, usted me dijo que necesitaba 2 computadores, ya se los di, el 5 espero mis estados financieros, ¿sí? Ahí cerró la puerta. Si usted no cierra las puertas, entonces la responsabilidad al final del día queda en sus hombros, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando. Entonces, el gerente que no da las herramientas necesarias se queda con los problemas. ¿Por qué? Porque esa persona luego le va a eludir la responsabilidad, ¿sí? Debo plantear estrategias, lo que estaba diciendo, a la medida de las posibilidades con los recursos que tengo. O sea, yo no puedo pretender que me compren un computador Mac si los recursos no lo permiten. Tengo que permitir que me compren un computador de estos que vale la mitad del Mac, que me presta el mismo servicio, ¿sí? Con base en los recursos con que dispongo.
Puedo hacer mejoramiento continuo a través del desarrollo de procesos de aprendizaje para para lograr el mejoramiento continuo y lograr la implementación del mejoramiento en productos bien posicionados. Es lo que yo llamo encadenar éxitos, ¿sí? Entonces, si ya logré que el director del departamento contable me entregue los estados financieros del 5, pues ahora deberías lograr que me los entregue el 4, no que me los entregue el 7, ¿sí? Es encadenar éxitos y no bajarse de lo logrado, ¿sí? Sino mantener ese nivel y en lo posible irlo mejorando para que la compañía vaya evolucionando. Tema del liderazgo. Uno no administra personas, uno las guía. Ese es un gran error que se comete en el manejo de las personas. Y uno puede guiar a las personas en la medida en que ellos vean en uno un líder. ¿Y cuando ven las personas un líder? Cuando esa persona está a su mismo nivel. ¿Con esto qué quiero decir? Que uno tiene que ponerse al nivel de las personas, ¿sí?, a su disposición para poder ganarse ese liderazgo. A uno le dan una jerarquía dentro de las organizaciones, le dan un nombre, le dan un cargo, pero el liderazgo es algo que uno se lo gana, que se lo reconocen los seres humanos en la medida en que uno se lo gana. La autoridad o el nivel a uno se lo dan por decreto, porque lo nombraron, pero el liderazgo uno se lo gana. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, esta es nuestra empresa, y mañana va a haber una visita de un cliente importante, necesitamos que esté bien. Hay que organizar las sillas, hay que barrer, hay que limpiar las paredes, qué sé yo. Si yo soy un gerente tradicional, entonces vea, hay que hacer esto, y simplemente lo digo, y me voy. Si yo quiero un reconocimiento de liderazgo, entonces venga, vamos a hacer esto, y yo soy el primero que estoy aquí, venga, movamos este asiento para acá, y yo muevo el asiento, y pase una escoba, y barramos acá. O sea, es como integrarse con la gente, de tal manera que la gente sienta que uno está disponible y está dispuesto para hacer las cosas que uno le pide a los demás, ¿sí? Yo no puedo pedirle a otro lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Eso no tiene lógica en el devenir humano, ¿sí? Es la manera en que uno se gana el liderazgo. Cuando uno se gana el liderazgo, uno se posiciona. A uno la autoridad se la pueden desconocer, el liderazgo nunca. Después de que uno se gane el liderazgo con las personas, siempre se lo van a reconocer. La autoridad es el gerente, pero pues no más, se la pueden desconocer. El liderazgo siempre se lo van a reconocer. ¿Qué puede hacer mercadeo para mejorar el EVA? Puede hacer fijación táctica de precios por los niveles de competencia y participación en el mercado. Debe permanentemente estar buscando cómo reduce los precios, ¿sí?, de la competencia. O sea, debe estar buscando permanentemente qué está haciendo la competencia para ir un paso adelante en el manejo de los precios. Debe tener en cuenta las reacciones posibles de la competencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tomo una acción y la competencia puede tomar una acción más fuerte desde el punto de vista financiero, me puede quebrar, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la guerra de las compañías de cerveza cuando aquí había competencia de cerveza? Que eso fue lo que hicieron. O sea, para destruir la competencia, entonces bajaron los precios, tenían el músculo financiero suficiente para aguantar y el chiquito no. Entonces, ¿qué pasó? Se quebró. Debe existir la posibilidad de dejar parte del mercado si es imposible de sostener la diferencia. O sea, ¿cómo se mantiene uno en el mercado? Ya lo hemos venido hablando. En la medida en que yo logro que el cliente perciba un valor agregado, ¿sí? Que el cliente perciba que yo le estoy dando más
por el mismo precio. Si yo no puedo mantener eso, el mercado me va a ir sacando. Entonces yo tengo que lograr que mi empresa, que mis productos mantengan esa percepción de valor frente a en la mente del cliente, ¿sí? Y debo obtener buenas posiciones en mercados fuertes. Eso me permite mantener mi negocio. En la medida en que yo estoy fortalecido en mercados fuertes, las dificultades las voy a poder manejar con más tranquilidad. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un gran porcentaje de mi venta, por decir algo, en Bogotá, es distinto a si yo tengo un gran porcentaje de mi venta en Pereira. ¿Por qué? Porque cualquier situación macroeconómica, Pereira, por ser una ciudad más pequeña, se va a ver más afectada que lo que se va a ver afectado a Bogotá, que es una ciudad más grande que tiene un mayor poder adquisitivo. A eso me refiero. ¿Qué puede hacer la gerencia de producción para mejorar el EVA? Primero, el control de costos, que es el control de costos a largo plazo, o sea, mantener una política de mejoras en el costo a largo plazo, medir los costos de la mala calidad, saber cuánto estamos perdiendo por esos malos productos o esa mala atención en el servicio a los clientes, medir los resultados de la administración del costo por medio de elementos competitivos financieros, o sea, poder trasladar eso a valores reales, o sea, cuánto cuesta ese reproceso, cuánto cuesta ese producto que devolvieron y fue necesario volverlo a meter al proceso productivo. Trabajar con la tecnología, aquí es muy importante todo el tema de mantener actualización tecnológica. Yo quiero insistir mucho en eso, o sea, si la empresa no se renueva tecnológicamente y si su flujo de caja no le permite estar a la vanguardia en tecnología, se va quedando rezagada y el mercado en un tiempo la va a sacar. ¿Por qué? Porque la tecnología va evolucionando permanentemente y si no hay los suficientes, la empresa no genera la suficiente caja para poder ir apropiando esa tecnología, llega el momento en que el mercado la saca porque ya tiene obsolescencia tecnológica. El concepto de administración del tiempo, que hemos venido hablando, el concepto de justo a tiempo, que es trabajar con unos procesos productivos, operativos o comerciales que impliquen unos menores costos financieros por el adecuado manejo de la proveeduría, ¿sí? De lo contrario, pues ya lo hemos visto, simplemente cada persona, cada funcionario, cada división tiene sus colchones para cubrirse la espalda y todos esos costos adicionales los está pagando la compañía, ¿sí? Entonces eso es elaborar el producto cuando es necesario y en la cantidad demandada por los clientes, haciendo que los insumos que se requieran estén en las cantidades suficientes y en el momento necesario, permitiendo reducir los inventarios. Esa frase conlleva todo esto. Obviamente eso implica un proceso de organización para que cada persona dentro de todo el proceso haga su tarea. El gran problema es que eso no se ejerce control en la mayoría de las compañías y todas esas ineficiencias del almacén de materias primas, de la máquina 1, de la máquina 2, de la máquina 3, o de la sesión 1, de la sesión 2, o del almacén de producto terminado, al final del día, traslucen en un mayor costo de la operación de la compañía. ¿Sí? Es mucho más fácil no hacer las tareas. ¿Sí? Es mucho más fácil tener 50 unidades más allí en las estanterías. Eso es mucho más fácil. Pero ya ven el resultado. Eso le cuesta mucho más a la compañía desde el punto de vista financiero, que es lo que hemos venido viendo, desde el punto de vista de su flujo de caja, es mucho más difícil hacer la tarea, pero es algo que hay que acometer en un proceso de generación de cultura y de conocimiento de todas las personas para que cada uno haga su partecita de la tarea. ¿Cómo se logra eso? Ya lo hemos venido viendo, dándole los hechos y las cifras. Vean, es que usted está manteniendo aquí 50 unidades más de inventario, esas 50 unidades de inventario,
valen tantos pesos, el costo financiero promedio de la compañía es tanto, ¿sí? Entonces, si usted mantiene 50 unidades de inventario más que valen 50 millones de pesos y el costo financiero promedio de la compañía es un 20%, esa decisión suya le está costando 10 millones de pesos al año a la compañía. Así de sencillo. Hechos y datos, no hay ninguna otra manera. Es un proceso de convencimiento, pero es que usted tiene que darle los datos a ese ser humano, lo que hablábamos del liderazgo, y tiene que convencerlo, porque usted no puede pedirle que haga algo que usted no le puede demostrar. Usted tiene que demostrarle con hechos y datos que esa es la situación y convencerlo de que él debe cambiar su actuación porque está teniendo un efecto sobre el resultado de la compañía. Hechos y datos. Y eso es muy sencillo. O sea, lo que les decía, por eso me gusta tanto mi profesión, porque es que es relativamente sencillo calcular eso cuánto cuesta. O sea, usted tiene 20 más, usted tiene 30, usted tiene 50, usted tiene 100, sume todo eso, el costo promedio, calcule cuál es el costo promedio del capital y sencillito usted sabe cuánto le cuesta, ¿sí? Y convence a esas personas, ¿sí? Desarrollo tecnológico de los sistemas de información para disponer de la información en tiempo real. Ese cuento que es que hay que esperar, que es que no han digitado las facturas, que es que la orden de compra no ha llegado, eso es carreta. Los sistemas de información están inventados, cada vez valen menos. Hoy en día ya los sistemas, muchos de los sistemas de información son por demanda. Por demanda es que a uno se lo instalan y uno paga una mensualidad. Entonces eso, su costo es relativamente bajo. Entonces, ¿por qué no tenerlos? ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí tener un balance o un estado de resultados de la compañía del mes de enero el 32 de marzo? De nada, ¿sí? Y entonces las explicaciones, ¿cuáles son? No, es que no habíamos procesado las facturas, es que el computador estaba en reparación, o sea, todas las explicaciones. Como me enseñó un ejecutivo hace mucho tiempo a mí, las explicaciones del por qué no sirven para nada. ¿Sí? Usted como ejecutivo de una compañía se puede sentar frente a su gerente y darle la explicación científica de por qué no se entregó ese pedido. ¿Sí? Usted puede tener todas las explicaciones científicas, se varó la máquina, me enfermé, no llegó la materia prima, el barco se hundió, cualquier explicación científica y aceptable. Pero al final del día, ¿eso para qué le sirve a la empresa? Absolutamente para nada. ¿Sí? Entonces allí es trabajar con las personas, ejercer un liderazgo para introducir el concepto de la proactividad. Hay un problema, papito, resuélvalo. Si no tiene la capacidad decisoria o no tiene los recursos decisorios, venga a donde tengan la capacidad decisoria o los recursos decisorios y plantee el problema para que se lo resuelvan, pero con tiempo. ¿Sí? ¿De qué le sirve a usted que el 20 de marzo le venga a decir el contador, no, mire, es que no le puedo entregar el balance de enero porque el computador se dañó hace 3 semanas y está donde el proveedor? De nada. Eso sirve el 1 del mes que el contador venga y diga, vea, necesito que me alquile un computador porque este dañó, para poderle entregar esto el 5. Eso sirve. Lo otro no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, las explicaciones del por qué no en las compañías no sirven. Eso es una justificación y usted se puede justificar y sí, y mire, la culpa no es mía porque el camión se pinchó. Pues hermano, vaya y coja su carro y si es necesario, páseme esa mercancía y móntenla en su carro y llévela donde la tenga que llevar, ¿sí? A eso me refiero con el tema de liderazgo. Entonces, el tema de liderazgo, uno lo tiene que ejercer demostrando que uno es capaz y está dispuesto a hacer lo que les está pidiendo a los demás. ¿Sí? Si no, no hay liderazgo. Si no, simplemente hay una autoridad. ¿Sí? Volviendo al tema, hay que apropiar la tecnología, hay que comprar la tecnología, hay que alquilar la tecnología, eso está inventado. ¿Sí? Mire,
Hay que entender las empresas como un proceso en el que se identifican las actividades primarias y de apoyo, así como los diferentes eslabones que la unen para lograr la eficiencia en el uso de los recursos y en la mejor coordinación. Una empresa es una cadena. ¿Y cuál es la resistencia de la cadena? Básicamente la resistencia de cada eslabón individual. ¿Sí? Entonces si hay un eslabón débil, por ahí se revienta la cadena. ¿Sí? Entonces básicamente lo que quiero significar con esto es que uno tiene que fortalecer todos los eslabones de la cadena y tiene que tener cada eslabón adecuado. Es que esa persona está fallando, hay que cambiarla. ¿Por qué? Se revienta la cadena. O sea, las empresas se manejan con la razón y no con el corazón. ¿Sí? Obviamente uno no debe ser desconsiderado y lo que le estoy diciendo, venga, es que me falta el computador, déselo. Es que yo no sé hacer el presupuesto, páguele un curso en FENALCO para que aprenda a hacer el presupuesto. ¿Sí? Ese tipo de cosas, o sea, dele los elementos, ayúdelo, pero exíjale. Venga, aquí el presupuesto, no lo tengo, ¿cómo así? Ya le pagué el curso, ¿qué pasó? Yo el presupuesto, no, todavía no lo tengo. Chao. Traigan otro que sí sea capaz de hacerlo. Así es. Porque así es la vida. Y así son los negocios. O sea, los negocios no se manejan con el corazón, sino con la razón. Uno trata a las personas con el corazón hasta un límite. ¿Sí? Uno entiende que está enfermo, que el esposo está enfermo, que el niño está enfermo, que la esposa está enferma, que el esposo está enfermo. Listo, yo lo entiendo. Pero hasta aquí. De ahí para allá, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Sí? Si uno no trasciende eso, el negocio, recuerden la cadena, se va a reventar por ese eslabón. Entonces uno tiene que fortalecer todos los eslabones y dar todas las herramientas. Pero si a pesar de fortalecerlo, darle todas las herramientas, acompañarlo, no funciona, hay que cambiarlo. Eso no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Qué puede hacer la gerencia financiera para mejorar el EVA? Debe establecer las sinergias y cómo se beneficia el negocio. Las mejoras en calidad se asumen como percibidas por los clientes cuando en realidad no han sido identificadas. La productividad no solo se logra con inversiones, las fusiones, las adquisiciones y las alianzas estratégicas están a la orden del día. O sea, hay que buscar dónde se ponen los recursos que generen la mayor rentabilidad posible, permanentemente, ¿sí? Entonces siempre las personas, los seres humanos, tenemos disculpas para no hacer la tarea o para no hacer una acción, escudándonos en que nos falta algo. Y eso no necesariamente es así. O sea, no necesariamente el negocio mejora o funciona mejor cuando yo tengo mejores o más elementos. Simplemente tengo que hacer el uso racional y el mejor uso posible de los elementos que tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que buscar desde el punto de vista financiero? Que la rentabilidad que produce el negocio sea lo suficiente para pagarle a los terceros y que el dueño genere valor. Si no genera valor, lo está perdiendo. Eso sí es matemática simple. O sea, si no suma, resta. ¿Sí? Debo buscar invertir en actividades con mayor rentabilidad que el costo financiero promedio del capital. ¿Sí? Entonces allí es básicamente analizar cada actividad de manera individual. El señor de producción quiere que le compren esa máquina. Venga, siéntate conmigo y hagamos el modelo de sustentación de si eso es válido financieramente. Usted dice que esa máquina que tiene le produce 5 unidades por minuto y usted quiere una que le produzca 25 unidades por minuto. Entonces, ¿cuánto vale la máquina? Hagamos un modelo financiero y en cuánto tiempo recuperamos la inversión para ver si esa inversión es rentable o no es rentable. O sea, hay que analizar cada cosa
de manera individual a través del esquema de costo-beneficio, cuánto cuesta y cuánto va a producir. Y esa es la manera uno de convencer a los diversos actores de las diversas áreas de la compañía cuáles son las mejores decisiones. Insisto con esto, con esto, uno convence con hechos y datos. Hagamos el modelo, usted no tiene el conocimiento suficiente, venga, siéntese conmigo, o haga usted el modelo si tiene el conocimiento y venga, convénzame a mí, ¿sí? Y también uno debe tener la posibilidad de desinvertir en aquellas actividades que no sean rentables, ¿sí? Debe estar midiendo permanentemente todas las actividades de la compañía y tener la posibilidad de desinvertir. Bueno, si este negocio, esta área del negocio, esta sección del negocio o este producto no está produciendo, salgamos de él, vendamos esa máquina a través de que, bueno, ¿cuánto me va a cobrar por este préstamo? Versus que yo pago tanto de proveedores, yo pago tanto de nómina, yo pago tanto de impuestos, yo pago tanto de parafiscales, yo muevo tantos recursos, yo mantengo tantos recursos en cuenta corriente, o sea, todo lo que yo muevo a través del sistema financiero. Esos son mis medios de negociación o mis medios de pago con las entidades financieras. Puedo hacer un proceso de implantación de un sistema de costeo basado en actividades mediante el cual se determine cuáles actividades agregan valor y cuáles no. O sea, cuáles son las actividades que generan un valor y cuáles no generan un valor, y debo tratar de eliminar aquellas actividades que no generan valor. Entonces, miren, las ganancias contables no son suficientes para una empresa. O sea, no se fíen solamente de los resultados del PIG. Si esas utilidades no son mayores que los costos de oportunidad del capital empleado, hubiera sido mejor comprar bonos y esperar. Sin embargo, las ganancias de valor son una buena guía para valorar la actividad de la empresa. O sea, no solamente el resultado del PIG es con lo que uno debe controlar los negocios, debe hacer este tipo de mediciones que le permitan determinar si la empresa está generando o destruyendo valor, porque es probable, como en el ejemplo que vimos, que esté ganando, está teniendo una utilidad, pero al final del día está destruyendo el valor del patrimonio de los inversionistas, ¿sí? Un poquito de historia. Esto lo comenzó a implantar por 1920 la General Motors, pero luego lo abandonó. Hacia los años 80 la firma neoyorquina de consultores Stern Stewart y Company lo introdujo, y hoy lo usan compañías como Coca-Cola, IBM, AT&T y Quaker. Compañías como estas lo usan para evaluar aspectos tan diversos como planes estratégicos, adquisición de otras empresas, mejoras operativas, descontinuación de líneas de producto, evaluación de capital de trabajo, costos del capital, remuneración de los más altos ejecutivos. O sea, muchas compañías han implantado estos esquemas de medición al interior de toda su organización, incluso para el pago de los altos ejecutivos. O sea, se les pagan unos valores básicos, pero solo tienen derecho a unas bonificaciones o a unas remuneraciones adicionales en la medida en que cumplen con la generación de valor, o sea, con la generación de valor de la compañía. Solo allí les pagan valores adicionales. ¿Qué impacto negativo puede generar el IVA? Adquisiciones o estrategias de inversión fallidas, subsidio continuo de productos rentables hacia productos no rentables. Eso es lo más típico que ocurre en la mayoría de las empresas, que como no se tiene una clara determinación de estados de resultados o medición de resultados por líneas de producto, entonces la compañía gana. Pero resulta que hay unos productos o unas líneas o unos sectores de la compañía que ganan y otros que pierden, pero nadie se está dando cuenta porque eso está allí enmascarado, ¿sí? Los cambios en el ambiente legal y competitivo y los programas de remuneración desalineados con la creación de valor dentro de la empresa. O sea, se cometen errores en determinar remuneraciones sin tener claridad sobre el impacto que realmente está generando, porque, como lo estaba explicando, algunas líneas están generando un impacto negativo, pero en el globo de la compañía eso no se ve. ¿Cómo se puede aumentar el EVA? Básicamente,
es destacarse en un entorno cada día más competitivo y adverso, siendo el mejor en su nicho de mercado. Es la encadenación de los éxitos, o sea, es buscar permanentemente la mejora continua en el resultado de las compañías. En un contexto de apertura de los mercados mundiales, la mayoría de los directivos se ha visto en la necesidad de sofisticar más sus técnicas de administración y de negocios, y en la medida en que se saturan los mercados, se ven obligados a realizar esfuerzos adicionales, ya sea para introducir innovaciones o incorporar nuevas líneas de productos, con el único propósito de sostener o ampliar sus mercados cautivos. O sea, es repensar permanentemente el negocio. O sea, no nos podemos quedar quietos, hay que estar permanentemente viendo cómo puedo mejorar mi negocio, cómo puedo encontrarle otras posibilidades a los productos, cómo puedo encontrar productos sustitutos, cómo puedo buscar productos complementarios, ¿sí? Dado que el capital que se requiere para lograr un nivel adecuado de competitividad es cada día más escaso y costoso, optimizar la administración del negocio se convierte en un factor esencial. Cada vez conseguir recursos financieros es más difícil y cada vez es más costoso. Pero allí hay una gran posibilidad en la medida de generar una mejor administración de esos recursos para obtener un mejor resultado a través de estos procesos de medición de los resultados con estos métodos científicamente demostrados de cuánto está generando la compañía o cuánto está destruyendo la compañía. ¿Cuáles son los objetivos del EVA? Primero, la medición del valor de la empresa. Nos permite la definición de los centros de creación de valor, o sea, cuáles son las unidades del negocio que están generando valor. La detección de factores en líneas de productos, segmentos de mercado, unidades de negocio que destruyen valor económico desde la empresa y el diseño de procesos gerenciales orientados a la creación de valor. Uno puede calcular el EVA por cada una de las líneas o por los sectores de la compañía, ¿sí? Así como allí lo hicimos de manera global, donde tenemos cuál es el endeudamiento global de la compañía, uno puede determinar de ese endeudamiento cuánto corresponde a la línea 1, cuánto corresponde a la línea 2 y cuánto corresponde a la línea 3, lo mismo el capital, y de esa manera calcular la generación o destrucción de valor para cada una de las diversas líneas de la compañía, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios del EVA? Permite un conocimiento de las unidades de negocios que crean o destruyen valor económico, o sea, nos permite saber cuáles son los buenos, cuál es la carne del negocio y cuál es el hueso del negocio, o sea, cuáles están produciendo y cuáles no. Nos permite entender la relación del éxito en el mercado productivo y el mercado financiero, o sea, cómo estamos haciendo un mejor manejo de los recursos financieros. El desarrollo de estrategias encaminadas a incrementar el valor futuro de la empresa, o sea, cómo hago que la empresa genere más. El rediseño de procesos internos para alinearlos al concepto de creación de valor, o sea, cómo rediseño esos procesos que están destruyendo valor para que se conviertan en generadores de valor.